Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Cámara y por tener la oportunidad de explicar lo que hacemos en Impulso de I+D, que es un área más o menos relativamente reciente dentro de Grant Thornton. Voy a explicar un poco, aunque ya Fernando lo ha introducido, ¿no? Por qué Grant Thornton decide entrar en este ámbito de la I+D, que es un ámbito no clásico en las firmas de servicios profesionales. Como es un área que depende de advisory, está claro que tiene una conexión directa con la financiación de la I+D. Pero nosotros lo que entendimos rápido es que no podíamos ser un mero canalizador de financiación para el desarrollo de proyectos, sino que era fundamental que estuviéramos en la propia originación de los proyectos, ¿no? En su desarrollo. La reflexión genérica, hay una histórica, ¿no? Que es, oye, pues todo lo que sea apoyar la tecnología es bienvenido, fomenta la competitividad del tejido empresarial y al mismo tiempo resuelve desafíos sociales de diferente tipo, ¿no? Lo que vamos detectando es que hay dos tendencias que son paralelas, que están marcando mucho cómo evoluciona el ámbito de la I+D en España y en el resto del mundo. Por un lado, es la propia dinámica de la innovación. Es una dinámica que tiende a la concentración. Es decir, cuanto más disruptiva es una innovación, cuanto más radical es, suele estar en manos de unos pocos que tienen esa capacidad de desarrollar esa tipología de proyectos por la complejidad científico-tecnológica que tienen, pero también por la cantidad de recursos financieros que requieren, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, no la innovación de proceso, la innovación digital, que está más al alcance de cualquiera, sino cuando hablamos de la innovación que realmente marca un poco la agenda de la competitividad de fondo de las compañías que tienen cierta base tecnológica, ¿no? Eso hace que esta liga se va concentrando cada vez en menos manos. Es decir, que pues, si hay una concentración típica, una tendencia típica de concentración empresarial en el ámbito de la tecnología, esa tendencia es aún mayor y eso hace que cada vez las soluciones más complejas están más localizadas y más identificadas en determinados hubs de innovación en el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo ocurre que estamos en un entorno pues, muy incierto, en buena parte pues, relacionado con cosas que hemos comentado, ¿no? Pues el cambio climático, basándonos en lo que dice la evidencia científica, pues va marcando una especie de reloj de cambios que son complejos y eso hace también que la tecnología cada vez tenga un peso más importante para intentar resolver esos desafíos que plantea ese escenario incierto, ¿no? Entonces, en Grant Thornton hizo esta reflexión y dice, bueno, pues es fundamental que nos metamos como firma en apoyar pues, todas estas palancas de fomento de la innovación. Entonces, lo hacemos básicamente a través de dos vías. La primera no es, digamos que el orden cronológico no fue así, empezamos por la parte de la financiación de proyectos de investigación, aunque luego cuando lo presentamos de forma conceptual la lógica es esta, que es empezar por la identificación de dianas de innovación. Puede sorprender que una firma como la nuestra esté en este ámbito. Las empresas tecnológicas ya saben bien en qué tienen que innovar porque para eso son tecnológicas, ¿no? Ahí se producen toda una serie de circunstancias que hacen que un papel como el nuestro pueda tener sentido, ¿no? Desde el papel de compañía que a lo mejor nace como startup en una fase inicial y lo que le falta es toda la experiencia de mercado y toda la experiencia de relación con grandes corporaciones que en un momento dado pueden comprar o invertir en esa compañía y ahí pues podemos aportar mucho expertise y muchas herramientas. Pero incluso en las grandes compañías que tienen base tecnológica, lo que vamos descubriendo a medida que vamos consolidando el área es que también podemos aportar valor porque hay veces que ellos también tienen dudas sobre por dónde tirar. Una de las características básicas de todo proyecto de investigación es la incertidumbre. Cuando uno investiga no sabe si lo que parte de una hipótesis y luego lo que tiene que hacer es con la propia investigación, con la experimentación, validar esa hipótesis. Pero muchas veces la conclusión a la que llegan es que su hipótesis no era correcta. Lo cual significa que la investigación es correcta. Es decir, la investigación ha confirmado que una hipótesis no lo era. La investigación está muy bien hecha porque ha permitido tumbar una hipótesis que no era cierta, pero ese investigador, pues, digamos, en relación con las expectativas que tenía, pues ha llegado a una conclusión diferente de la que esperaba. Eso hace, esto que ocurre en la actividad científica de cualquier laboratorio, de cualquier grupo de investigación, pues a las compañías tecnológicas también les ocurre. Cuando se plantean desarrollar una tecnología que es nueva y sobre la que no hay todavía referencias, van a ciegas en buena parte. Y tienen muchas dudas sobre si las inversiones que hacen en I+D tienen que ir en una dirección tecnológica o en otra, ¿no? Aquí, en esto, que es un entorno complejo, hay una herramienta de inteligencia tecnológica que permite limitar hasta cierto punto la incertidumbre en relación con este tipo de decisiones, ¿no? Y ahí nosotros podemos aportar valor.
Al final esto consiste en algo tan básico como hablar mucho con los que más saben, que son normalmente grupos de investigación que están en las universidades, con los centros tecnológicos, y son los que están en el día a día de qué cosas, qué rutas de solución científico-tecnológica pueden tener más sentido, ¿no? Recabar esa información, analizarla, contrastarla, es un proceso de inteligencia tecnológica análogo al que podría ser un proceso de inteligencia de negocio, y eso es información que podemos poner al servicio de grandes compañías para diseñar y definir sus agendas de innovación, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso nos convierte en originadores de proyectos. Hay veces que ocurre que una compañía nos plantea sus dudas y nosotros la ayudamos a despejar esas hipótesis mediante este trabajo, pero hay otras veces en los que somos nosotros los que vemos la oportunidad de innovación en un ámbito concreto y vamos a las empresas a proponerles trabajar en esa dirección, ¿no? En este sentido, España es un mercado muy interesante porque ocurre, por un lado, hay cierta paradoja en esto, ¿no? Tenemos una base de científicos muy buena, y esto pues todos los análisis comparativos de publicación de papers, de artículos científicos, sitúan a la ciencia española normalmente en una posición muy buena, por encima de lo que se espera de un país como el nuestro. Eso quiere decir que la gente que trabaja en las universidades y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace un buen trabajo, y sin embargo no tenemos demasiada empresa de base tecnológica y menos que surja de toda esa base de innovación que hay en los centros de investigación. O sea, hay un gap muy importante entre la capacidad de investigación del sistema normalmente público, aunque también hay agentes privados que hacen I+D, y la capacidad de convertir eso en resultados que se conviertan luego en negocio, ¿no? Que se transforman en negocio. Aquí, ¿qué sucede? Que esa base de ciencia que proviene de los laboratorios, de las universidades, pues muchas veces lo que ocurre es que realmente quien se beneficia son las grandes multinacionales tecnológicas que tienen capacidad de absorber ese conocimiento que está en un nivel tan básico. Es decir, que tener una gran estructura pública de investigación, por ejemplo, en ciencias de la salud, en la medida en que no tengamos una industria sólida en ese sector, que la tenemos, pero no tan sólida como otros países, significa que quien se beneficia de todo ese conocimiento son esas otras multinacionales no españolas que tienen capacidad de absorber ese conocimiento, ¿no? En ese gap nosotros tratamos de estrecharlo, es decir, que reducirlo y que la aproximación entre la compañía con capacidad de absorber ese conocimiento y el conocimiento que se genere esté mucho más próximo y que no termine sucediendo pues esto de que el conocimiento al final queda fuera, ¿no? Y esto pasa por tener una relación muy directa, muy estrecha con esas grandes compañías que quieren afrontar desafíos de innovación y no saben muy bien cómo, ¿no? Y aquí, pues, digamos, no descarto empresas ni descarto sectores, cualquiera podría valer, ¿no? Inicialmente puedes creer, oye, pues hay ciertas compañías, pues yo qué sé, Telefónica en lo suyo, Iberdrola en lo suyo, Repsol en lo suyo, cada una en lo suyo, y dices, pues, ¿quién más puede saber sobre lo que hacen que ellos mismos, ¿no? Pues luego, cuando hablas con sus equipos de investigación, ven que comparten estas dudas que compartimos todos cuando exploramos lo nuevo, ¿no? Cuando nadie ha establecido todavía una ruta tecnología que demuestre que es eficiente, que es sostenible desde el punto de vista económico, ¿no? A partir de ahí, ese trabajo, esa capacidad de originación de proyectos, luego requiere todas las herramientas de desarrollo y básicamente la financiación. Al final, para que un proyecto tecnológico llegue a un puerto, pues básicamente hacen falta tres cosas, ¿no? Pues una buena idea, los recursos financieros y un equipo solvente capaz de desarrollarlo. Bueno, pues nosotros lo que trabajamos son en las dos primeras principalmente, ayudar a originar la idea y aportar los instrumentos de financiación, ¿no? Claro, en la medida en que nos vamos metiendo en desafíos complejos, y aquí pues puedo poner algún ejemplo de alguna cosa en la que estamos relacionada pues, con lo que han comentado los dos Fernandos, ¿no? Decía yo antes que la agenda, mucha de la agenda global, y aquí se incluye la corporativa, pues está condicionada por el cambio climático, ¿no? En la medida en que nosotros tenemos una relación muy directa con los científicos, nos atenemos a sus evidencias. Es decir, que antes se comentaba el tema del activismo, ¿no? Pues hay un activismo que a lo mejor no es fiel con lo que dice la evidencia científica, y hay un activismo que a lo mejor sí lo es. Nosotros, en cualquier caso, nos atenemos a lo que dice la ciencia, ¿no? Y cuando vemos lo que dice la ciencia, pues podemos dibujar un escenario de evolución que afecta pues, a todo, es decir, al final no hay sector que no quede condicionado de alguna forma respecto a lo que los científicos prevén que puede ocurrir. Las previsiones ya sabemos cómo son, pues muchas veces no se cumplen, pero ellos mismos establecen, oye, pues las probabilidades de que estemos en un escenario o en otro son estas, ¿no? Podemos ahí jugar con las probabilidades, ¿no? Eso nos permite, es una información muy útil que nos permite anticipar qué cosas deberíamos estar haciendo para llegar en un momento determinado con una tecnología que funcione. Sobre la premisa de que si no tenemos esa tecnología tendremos un problema,
por las dos vías. Una, porque no tendremos la solución para resolver ese problema, que es un problema que nos afecta a todos. O dos, porque si no lo hacemos nosotros, lo habrá hecho otro, que es el que está en una posición competitiva mucho más ventajosa y al final pues, conseguirá implantar su solución, ¿no? Ese trabajo de anticipación es clave, es decir, que al investigador hay que darle años de trabajo para que consigan desarrollar en un trabajo muy de prueba-error una solución que finalmente funcione, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es hacer ese trabajo de anticipación. Un trabajo de anticipación que normalmente en muchos ámbitos solamente está determinado por el querer ser más competitivo que el otro, pero que en este caso está determinado pues, por una circunstancia global que es el cambio climático, que va provocando o va requiriendo transformaciones en muchos sectores, ¿no? Como muchos ya sabréis, ¿no? Pues es difícil identificar un sector que no esté afectado por esto. Es decir, que el energético es evidente, la movilidad es evidente, la construcción, sobre todo por la parte del cemento y el acero, también lo es. El sector agropecuario tiene también pues, un papel fundamental en todo esto. Bueno, pues va sumando y al final prácticamente no hay sector económico que no esté condicionado por esta urgencia, ¿no? Entonces, cuando exploramos qué se está haciendo en el mundo para afrontar estos desafíos que tienen fecha, es decir, que prevemos que dentro de 4 años debería existir una solución alternativa a determinadas cosas que se hacen ahora, ahí miramos qué se está haciendo en el mundo y lo que vemos es pues, lo que comentaba un poco al principio, que los grandes hubs de innovación con capacidad de desarrollar soluciones complejas están muy localizados, ¿no? Pues, al final, el clásico Silicon Valley. También es cierto que Silicon Valley pues, ahora va saliendo poco a poco de una tendencia, de una trayectoria muy enfocada en la innovación, en la innovación digital, ¿no? Es decir, innovación como innovación tecnológica respecto a la I+D, ¿no? En los temas digitales, en las redes sociales y demás, cada vez se van metiendo más en temas de lo que llamamos Deep Tech, tecnología dura, que muchas veces se traduce en producto, y Elon Musk pues, es un ejemplo de emprendedor que está muy centrado en este tipo de tecnología. Pero luego hay muchos hubs de innovación en el mundo que tienen esta capacidad de dar con cosas que son verdaderamente disruptivas. Nuestro trabajo en este caso consiste en conseguir que España esté ahí. Es decir, que ya no hablemos siempre de Silicon Valley, de Tel Aviv, de Londres, ¿no? Sino que se pueda identificar España como un país que tiene esa capacidad para desarrollar estos proyectos de mayor complejidad, ¿no? Como conocemos cómo funciona esto, ya sabemos que la ruta típica de, no sé si en la sala hay alguien que sea un emprendedor perfil startup, ¿no? Sabemos que ese es un camino muy complejo. Es decir, que si obviamos el ámbito digital, donde ahí pues, funciona con unas reglas un poquito distintas, un emprendedor que intente montar un proyecto de base tecnológica en Deep Tech, en esta tecnología más compleja, que normalmente se traduce en tecnología que es patentable, ¿no? Por diferenciarlo de lo que son cosas de software y demás, ¿no? El camino es muy complejo porque los años que necesita para poder desarrollar su proyecto hasta que ese proyecto es capaz de generar flujo de caja y un break-even, pues son muchos años, o bastantes años, pues dependiendo del tipo de ámbito tecnológico en el que estemos, y hasta entonces tiene que aguantar con financiación como pueda, ¿no? Y la financiación en España para la I+D de este perfil no fluye con la misma facilidad con la que fluye para otros ámbitos de actividad, en parte porque el inversor no está tan familiarizado con este tipo de tecnologías más complejas, ¿no? Entonces ahí es donde surge un papel importante de alguien que sea capaz de aportar alternativas de financiación para el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? En ese caso aportamos dos vías. Por un lado, estos instrumentos de financiación alternativos, básicamente es el instrumento en el que más nos centramos, pero no es el único. Es un instrumento relativamente reciente en España, que es el Tax Lease aplicado a la I+D. Tiene una historia más amplia, más dilatada, porque anteriormente se aplicaba a la construcción de buques y a las producciones cinematográficas, ¿no? Y desde hace unos 6 años aproximadamente la Administración quiso ensayar aplicarlo al ámbito de la I+D. Y básicamente consiste que este tipo, bueno, estoy aquí adelantando diapositivas que vienen después. Entramos aquí, ¿no? Son empresas, ese perfil de empresa más startup que está en una etapa de mucho consumo de capital para el desarrollo de una tecnología y, por tanto, con bases imponibles negativas. Básicamente lo que hace es quemar dinero, como dicen los americanos, desarrollando su tecnología, con una expectativa de que durante 4 o 5 años probablemente no va a poder estar en una posición de empezar a generar ingresos o beneficios, ¿no?
La actividad de I+D en España genera créditos fiscales. Hay unas deducciones fiscales aplicadas a la I+D y el propio gasto en I+D genera otro crédito fiscal, que es esa minoración de la base imponible, ¿no? Y luego hay empresas que están en la posición contraria, con bases imponibles positivas, con capacidad de inversión y que podrían absorber perfectamente todos esos créditos fiscales que está generando la empresa tecnológica. Entonces, lo que previó la Administración es que a través de una agrupación de interés económico, que es una estructura mercantil, se pudiera producir una transferencia de los créditos fiscales de la empresa de I+D, de la empresa tecnológica, a la empresa inversora. De tal forma que el inversor está desarrollando una tecnología que le puede interesar más o menos, no es obligatorio que la tecnología le interese. Esto es un mecanismo de financiación no dilutiva, no está tomando participación en la empresa tecnológica, lo que está es inyectando un capital que la empresa de I+D lo recibe como si fuera una subvención a fondo perdido, es decir, que es un capital que recibe para reducir el volumen de gasto que tiene que aportar en el desarrollo del proyecto y, a cambio, le transfiere a la empresa inversora los créditos fiscales asociados a la I+D, que son las deducciones fiscales a la I+D y el propio gasto del proyecto, ¿no? Las agrupaciones de interés económico tienen un régimen de transparencia fiscal por el que todos los derechos fiscales que generan su actividad son elevados a los socios de la agrupación de interés económico, que en este caso serían las empresas inversoras, ¿no? Pues bien, este instrumento que, como decía antes, se aplicaba a cine y a construcción de buques, pues la Administración decidió aplicarlo a la I+D, ¿no? Y lo que hemos visto en este tiempo es que es un instrumento que funciona. Al final es un win-win muy claro para todas las partes, pues porque la empresa de I+D consigue desarrollar su proyecto con esta ayuda extra, la empresa inversora obtiene una rentabilidad financiero-fiscal que es atractiva y además bastante segura en el tiempo. Es decir, que todo esto se desarrolla en un cronograma temporal marcado por el calendario fiscal, con lo cual tanto la ejecución del proyecto como todo el mecanismo financiero que hay detrás transcurre en un tiempo perfectamente determinado y previsible, ¿no? Con lo cual, a la hora de calcular qué retorno me va a dar esta inversión, pues el CFO tiene un calendario muy definido, ¿no? Y luego, además, ocurre que nosotros aplicamos variantes en este instrumento que enriquecen aún más el modelo. Por ejemplo, que empresas que sí que tienen cierta base tecnológica o mucha base tecnológica lo puedan utilizar para explorar proyectos de I+D que no son propios, son externos, los está desarrollando a lo mejor un grupo de investigación, una startup, y lo que quieren es apoyarlos a través de ese instrumento en una fase inicial para ver cómo evolucionan y qué resultados generan. Y si se confirma que efectivamente resuelven un problema, pues en un momento dado ya se pueden plantear hacer una inversión directamente en la startup o licenciar esa tecnología, ¿no? Llegar a un acuerdo de licencia de la tecnología, ¿no? Con lo cual ahí está la rentabilidad. Digamos, desde el lado inversor está obteniendo esa rentabilidad financiero-fiscal, está desarrollando una tecnología que muchas veces a nivel de responsabilidad social corporativa pues también es un beneficio para la corporación y luego además está apoyando una tecnología que potencialmente le puede venir bien en el desarrollo de su negocio, ¿no? Con lo cual ahí hay un círculo virtuoso muy claro, ¿no? Lo que vamos viendo en estos 5 o 6 años de historia de aplicación del instrumento, Grant Thornton como firma llevamos en ello 2 años aproximadamente, 2 años y pico, lo que vamos viendo es que las empresas cada vez están más cómodas en su utilización tanto para innovar desde el lado de la empresa de I+D como para obtener estos otros beneficios desde el lado inversor, ¿no? Nosotros entendimos desde el principio que este no es el instrumento único, que hay varios y que lo que tenemos que hacer es combinarlos en función del tipo de proyecto que se quiera desarrollar. Es decir, que aquí lo que manda no es el medio, sino el fin, el tipo de proyecto al que queremos llegar. En la medida en que en la parte que comentaba antes de originación de los proyectos tratamos de aportar cosas que sean complejas, que no están en las agendas más obvias de innovación de las corporaciones, el modelo de desarrollo que suele surgir muchas veces es el de consorcio. Es decir, que al final ocurre, por poner un ejemplo, pues vamos a hablar con una gran corporación, con uno de estos grandes desafíos que hay a nivel global, donde tenemos localizado que hay una experiencia piloto que se está desarrollando pues, con financiación a lo mejor de la Fundación de Bill Gates, por poner un ejemplo, en un ámbito determinado, y nos consta que hay otra startup en Israel que ya ha levantado una ronda B de 300 millones de dólares, en una fase ya muy avanzada, y que salvo eso, y lo que puede haber en China, que nunca es fácil saber muy bien qué es lo que ocurre allí, pues poquito más allá en el mundo, porque efectivamente es un tema complejo. Y por ponerle a esto patas, pues hablamos, por ejemplo, de las tecnologías de agricultura celular para producir alimentos de base proteica sin necesidad de utilizar animales, ¿no? Es una de las grandes alternativas a
a la actividad ganadera como una de las actividades que generan más gases de efecto invernadero, y entonces se está viendo cada vez más interés en el desarrollo de estas tecnologías. Estamos hablando pues, de algo complejo, con una base biotecnológica difícil, donde la cadena de conocimiento pues, no es sencilla, ¿no? Nosotros identificamos qué grandes corporaciones en España querrían entrar en esto, sabiendo que normalmente en sus propias agendas de innovación no suelen meterse en estas cosas tan complejas porque les pillan un poco lejos, ¿no? Y lo que hacemos es tratar de construir una solución llave en mano que les permita meterse en esto con ciertas garantías donde normalmente no se pueden meter solos por el volumen del proyecto y porque, como digo, pues allá donde hay I+D siempre va a haber incertidumbre, siempre hay cierto riesgo, ¿no? Como además para poder desarrollar estas soluciones hace falta una cadena de conocimiento compleja, nunca lo van a poder atacar con equipos propios. Normalmente se tienen que apoyar en startups de base tecnológica, en grupos de investigación o en compañías que están digamos, en la fase, en una etapa intermedia dentro de la cadena de valor, ¿no? Y ahí surge un consorcio donde efectivamente a la hora de financiarlo ya podemos jugar con cualquier instrumento de financiación de los que hay, tratando de establecer lo que tenga más sentido para cada caso. En algunos puede ser una estructura de tax lease o varias estructuras de tax lease, lo que acabo de comentar en este sistema de financiación de inversor sobre empresa de I+D. En otros casos pueden ser fondos públicos, nacionales, europeos, un PERTE, lo que fuera, u otro tipo de soluciones de financiación de las que existen en el mercado, ¿no? Intentando siempre que el objetivo sea no levantar capital, sino que al final tengamos una línea de negocio que funcione. Es decir, que aquí nuestro negocio no está tanto en implementar soluciones intermediarias para resolver cosas puntuales dentro de un proceso más largo. Lo que queremos es que los proyectos lleguen a buen puerto. Que si el origen es, poniendo el ejemplo de antes, es conseguir construir una planta que sea capaz de producir este tipo de alimentos, pues que realmente esa planta sea funcional en un periodo también razonable, en un periodo que nos permita competir con lo que se está moviendo a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto es lo que hacemos desde el área de impulso de I+D, como un área relativamente reciente, pero también muy abierta a absorber cualquier solución que pueda tener sentido en el mercado en las conversaciones que vamos teniendo con nuestros clientes, ¿no? Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. No sé si se me oye con el Sí. micrófono. Sí. Gracias a los dos. La verdad es que bastante diferente las temáticas, pero muy útiles, por lo menos para empresas como la que yo represento, que es una startup de base tecnológica. La duda súper práctica que tengo es qué beneficio podría tener o qué ventaja podría tener el tax lease para una startup versus la monetización de los créditos fiscales. No, así a bote pronto no entiendo, o sea, porque me parece el tax lease, que yo todavía no lo he investigado demasiado, como bastante complejo, y sin embargo la otra opción pues parece bastante más directa, ¿no? Sí, efectivamente, respecto a la opción de la monetización de los créditos fiscales, que es, digamos, la alternativa más parecida, ¿no? Es, efectivamente, ¿cuál es el producto que compite con esto? Pues efectivamente la monetización. El tope de captación de capital con el tax lease es algo superior a la monetización. Es decir, que el capital, digamos, de hecho no hay un tope establecido. Ese es lo que un poco acuerden las partes. Cuando, por ejemplo, el inversor tiene mucho interés en apoyar una startup concreta porque lo que está haciendo es sinérgico y le parece muy interesante, está dispuesta la empresa inversora a renunciar a parte de su rentabilidad para darle más capital a la empresa de I+D. Eso permite que en un momento dado, respecto a la opción de la monetización, lo que se obtiene a través del tax lease es sensiblemente superior, ¿no? En algunos casos. En otros no tanto, pero sí que prácticamente en el 100% siempre es superior. Esa es una de las ventajas. Luego la monetización está sujeta también a una serie de requisitos, ¿no? De mantenimiento de los contratos, etcétera, ¿no? Digamos que el instrumento del tax lease en ese sentido es más flexible. Es muy rígido en cómo hay que hacer las cosas dentro de lo que es una operación de tax lease, pero en relación con los requisitos que establece la monetización, pues el tax lease está libre de ese tipo de condicionantes, ¿no? Con lo cual yo diría que es más capital y más flexibilidad en las condiciones que se imponen. Pero efectivamente hay que analizar cada caso, porque hay empresas en las que dicen, oye, pues al final por obtener un 10% más me
merece la pena una constitución de una agrupación de interés económico y un poco toda la parte jurídica que hay detrás de la estructura, pues eso ya depende un poco de cada caso, ¿no? En algunos casos, sobre todo las empresas que ya han hecho el tax list y que ya saben cómo funciona, es decir, que ya lo han entendido y saben cómo es la operativa, se suelen sentir muy cómodas y lo normal es que repitan, obviamente si tienen capacidad de I+D, ¿no? Porque esto es un tema determinante, es que los proyectos realmente sean de I+D y que se puedan certificar como tales, ¿no? Entonces, las que tienen esa base, yo qué sé, pues pongo un ejemplo también, empresa aeroespacial, que está en una fase de I+D muy intensiva, porque lo que está haciendo es directamente lanzando satélites al espacio, ¿no? No es que esté desarrollando una tecnología puntual que luego se integra en un sistema de un tercero, ¿no? En este caso, su volumen de inversión en I+D es importante y es anual y es recurrente, ¿no? Pues una vez que conocen el instrumento se sienten muy cómodos por estas ventajas que comento respecto a las opciones de la monetización de las deducciones, ¿no? Alguien que lo ataca por primera vez, pues depende un poco de la sencillez y del rigor con que el estructurador fiscal explique cómo funciona el tax list. Es decir, que si lo ven como algo comprensible y además supervisado por la administración y por tanto que mientras tú hagas las cosas como hay que hacerlas, pues va todo bien, pues entra. Si el estructurador no explica bien las cosas y al final lo que le queda a la empresa de I+D es una noción confusa de dónde se mete, pues igual ahí dice, oye, me quedo con la monetización que sé de qué va y que la controlo directamente, ¿no? Gracias. Buenos días, gracias por la presentación. Nosotros somos una empresa que tenemos una materia prima de innovación y trabajamos con centros de investigación. Entonces quería conocer, ustedes nos colaboran en hacer el proceso nosotros tenemos un producto para alternativa a las proteínas animal, para hacer análogos cárnicos. Entonces, la idea es, con el centro de investigación, desarrollar esa materia prima, ¿no? Terminar de desarrollar. Y entonces, ustedes serían el puente con un inversor para que nosotros podamos tener la financiación para ese proyecto. Existe esa opción, es decir, a veces ocurre que se nos acercan empresas que dicen, oye, tengo esto, lo que no tengo es contactos con la gran industria para desarrollar mi proceso o no encuentro el partner científico-tecnológico con el que terminar de resolver parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros podemos hacer esa función de puesta en contacto y de montar un proyecto. Nosotros ya tenemos los centros de investigación con los que trabajamos y nos realizan ese proceso, ¿no? Entonces, un instruccionado del producto. Ahora falta es la parte de negociar con la parte de investigación de ellos, el coste, esa financiación. Nosotros como startup, el centro de investigación tiene un coste muy alto, entonces para nosotros no es viable desarrollarlo en este momento. Entonces la idea es, si ustedes tienen ese inversor, que también apueste por esa línea de proyecto y que al mismo tiempo tenga un conocimiento de la materia. Vale. A ver, si utilizáramos como canal una estructura de tax list, pongo diferentes ejemplos. En ese caso hay que tener en cuenta que el tax list cubre un porcentaje del coste del proyecto, no el 100%. Nunca va a superar el 40%. En el mejor de los escenarios se va a quedar más o menos en torno al 40%. Es mucho en relación con otros instrumentos, pero hay otro 60% que lo tiene que pagar la empresa de I+D, ¿no? Con lo cual, sí que ocurre que el tax list suele ser utilizado por empresas que sí que tienen caja. Lo que no tienen son todavía beneficios, pero sí cajas y tienen capacidad de gasto. Porque luego, además, tal y como está regulado y establecida la estructura de tax list, el capital del inversor se obtiene una vez que el proyecto ya se ha ejecutado a lo largo de un año. Es decir, que de entrada tienes que tener capacidad de financiar todo el gasto durante ese año y luego recuperas parte de lo que has puesto, ese porcentaje que puede oscilar entre el 25 y el 40%, pues una vez que ya se ha obtenido la certificación ex post, que es la que confirma y objetiva que el proyecto se ha ejecutado de acuerdo con lo que se dijo que se iba a hacer, etcétera, ¿no? Con lo cual, si es un escenario de no tenemos capital, el tax list aquí no aplicaría. Aplicaría si ya hay capacidad de ejecución de gasto y lo que hace el tax list pues, es permitirte que ese gasto sea menor, ¿no? En un escenario de, oye, no, sé cómo hacerlo, sé con quién hacerlo, me falta el capital, ¿no? Aquí lo que tengo que buscar es un inversor ya tradicional de startup. En casos puntuales podemos ofrecer esa ayuda no de forma sistemática, porque sí que es cierto que la cantidad de startups que están en esa posición de necesidad de capital son muchas y es un escenario, un territorio, un terreno de juego complicado, ¿no? En el sentido de que ya sabemos que
que iniciativas de emprendimiento hay muchas, pero capacidad del mercado de absorber todas esas iniciativas pues es más limitado. Sí lo hacemos cuando está alineado con cosas que ya estamos haciendo o con corporaciones con las que ya estamos trabajando. Pues, por ejemplo, si una empresa del sector aeroespacial está levantando una ronda, además una empresa que ya tiene una trayectoria, está levantando una ronda y está buscando socios industriales, nosotros sí que participamos en ayudar a completar esa ronda porque muchos de nuestros clientes tradicionales, Grant Thornton, son esos posibles socios industriales que son grandes corporaciones de base tecnológica, ¿no? Pues, y un Indra o cualquiera de este perfil, ¿no? Entonces, cuando ya es algo en lo que estamos, sí que podemos ofrecer esa ayuda. Y a veces, muchas veces, oye, es una puesta en contacto, oye, esto tiene mucho sentido, si no te importa, echar un vistazo al deck de inversión. En el caso que comentas, que está alineado con un ejemplo que he puesto, lo que tenemos que hacer es hablar luego, porque aquí la opción que cabe es que nos contéis, si queréis, con el acuerdo de confidencialidad que haya que firmar, lo que estáis haciendo, porque podríais tener cabida en el consorcio que estamos creando. Es decir, que justo estamos en un punto de terminar de unir empresas que están en este ámbito tan concreto, hablando al mismo tiempo con grandes corporaciones, y entonces en este caso ocurre que es algo en lo que ya estamos, donde precisamente lo que buscamos es enriquecer la propuesta de valor con todas las piezas que tengan sentido que estén, ¿no? Entonces, en este caso, sí que podríamos ayudar porque es que además nos interesa. O sea, en este caso, casi te devuelvo la petición de que hablemos y que nos cuentes luego, me cuentes un poco luego qué estáis haciendo.